marihuana ahí que genera olor, pero estoy tratando de ver cómo le quito el olor porque ya están molestando a los vecinos. Pero, o sea, te imaginas, o sea, está cambiando el chip. No sé si es solo mi familia, pero estamos cambiando. Y la idea sería esa, ¿no? Poder llegar a un espacio donde cambiemos el chip y bajemos un poquito nuestras emanaciones, nuestro consumo, que a la final, o sea, como vos dices, la Pachamama aguanta, pero ya no da más, está totalmente sobrecargada, ¿no? No, así es, básicamente ahí has tocado como se dice, una fibra sensible, sobre todo de los políticos, porque esta pandemia ha demostrado que puedes cerrar las fronteras, que puedes parar la contaminación, no al 100%, pero puedes pararla. La naturaleza puede retomar su rumbo, por decirlo así, siempre y cuando bajes un poco la intensidad de lo que nosotros generamos. Solamente es un tema de decisión política, se reúnen o nos reunimos cada año para ver el tema de la COP20, cuando fue la COP20 acá en Lima, ¿sí? 2-3 años más o menos. Yo les decía a algunos alumnos que el presidente de ese entonces tenía la oportunidad de demostrar al planeta Tierra en dónde está Lima, en dónde está Perú, qué es lo que tiene, mostrar al mundo todo lo que tiene en temas ambientales, pero no simplemente como dicen acá en Perú, es un saludo a la bandera, hermano. Dicho esto, Perú y Ecuador son países, culturalmente somos países muy similares. Y en temas políticos hay datos muy, muy locos, yo los digo. Hace unos 7 años hubo una revocatoria acá a una alcaldesa en donde determinaron, según datos muy puntuales, que los votantes peruanos son los más volátiles del planeta Tierra. Esto hay datos, sí, se paran en tu casa, te dicen voy a votar por A, llegan a la fila voy a votar por B y llegan al ánfora, votan por el C. Actualmente, en este contexto político, acá sigo hablando de Perú, tienes los dos primeros, sí, que pueden pasar la segunda vuelta. Hay un porcentaje que pueden pasar la segunda vuelta con un 11% y con un 11.5%, el primero y el segundo. Hay un 30% de votantes a nivel Perú que no sabe por quién votar y en teoría no va a votar. Me traslada a Ecuador, hermano, no sé si en los últimos 30 años, desde que tengo uso de razón, tengo 42 años, no ha pasado algo similar de lo que está pasando ahora, porque el Ecuador como tal está polarizado, tienes un 50% de un lineamiento político y un 50% de otro lineamiento político. Es tal cual, sí, tal cual como se escucha. Entonces yo lo que siempre les digo a mis invitados o con las personas que hablamos aquí en este medio, que no se sientan comprometidos de responder preguntas de tema político porque se sienten incómodos o porque simplemente no quieren verse comprometidos con amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la vida no puedes ser apolítico. No existe eso. No existe. Sí, puedes por ahí ver algo intermedio, pero no existe. Yo les digo, mi bandera política es la defensa del manejo adecuado de los recursos naturales, punto, se acabó. Dicho esto, hermano, yo quisiera, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, ¿cuánto crees que los últimos 10 años, desde tu lineamiento, los últimos 10 años, ¿sí?, ha cambiado el Ecuador en normativas legales y aplicaciones de las mismas para el manejo del medio ambiente? ¿Sí? Existen las normas, pero yo no sé, porque los últimos 10 años no he estado en Ecuador, he ido de visita. Existen las normas, sé que la constitución política del Ecuador tiene ahí un similar con la constitución política de Bolivia y con la de Venezuela, independientemente de cómo estén ahora esos 3 países, pero tienen ahí capítulos muy interesantes y muy importantes sobre la Pachamama, que tienen derechos como una persona, tal cual. Pero desde tu contexto, desde tu trabajo, desde tu punto de vista profesional, quisiera que de alguna manera nos ilustres y saber cómo se está manejando en Ecuador el tema ambiental, básicamente, ¿sí? Bueno, el tema ambiental desde el punto de vista político me parece que es una de las asignaturas pendientes en el país, ¿sí? Teniendo en cuenta de que existe sí ya un código ambiental, sí, que fue aprobado,
que tiene toda su lógica de estructura, pero vos sabes que acá los intereses priman antes que la legalidad, o sea, echa la ley, echa la trampa, dicen, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que tener en cuenta es que justamente la política ambiental en Ecuador ha sido bastante lenta y bastante retrógrada ahora, ¿sí? A tal punto de que la única o el único ente normativo es el más débil del país, o sea, a tal punto que teníamos una Secretaría de Agua que podía, o que tenía autonomía y podía comenzar a hacer muchas cosas y las comenzó a hacer, pero comenzaron a desarmar todo eso y claro, como el ambiente siempre es lo último de verlo, y no sé, y claro, y después vemos que es lo primero que queremos salvar. Ahí la idea es que la Secretaría, se fusionó con el Ministerio del Ambiente, ahora es Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador, y al ser eso, o sea, desaparecieron un montón de cosas, sí, un montón de cosas, desde cuestiones de direcciones, cuestiones políticas para generar política pública, sí, estamentos políticos para generar política pública, y eso lo que ha generado es que tenemos un Ministerio del Ambiente muy débil desde todo punto de vista, desde el control, desde la generación de política, desde un hecho mismo de generación de algunas alternativas que pueden estar enfocadas mucho a mejorar la calidad de vida de la gente. El Ministerio del Ambiente no lo va a hacer y no lo piensa hacer seguramente. Siempre, como sabes, desde que yo me acuerdo también, los ministros de Ambiente siempre han sido arquitectos, siempre han sido personas que no tienen una lógica clara. Así es. Y los que han tenido una lógica clara los han sacado rápidamente, ¿no? Porque son peligrosos cuando ya comienzan a ser muy activos. Así es. Entonces creo que volvemos otra vez a la parte política. Tenemos una legislación, sí, tenemos una constitución súper progresista. Súper progresista desde los derechos de la Pachamama, pero que no la hemos aplicado para nada. Sí, ahora el boom minero va a ser fatal, o sea, y ustedes lo han vivido. Yo he estado en algunos, en Ayacucho, en lugares cercanos a Lima, donde han movido pueblos para que puedan estar ahí las minas. Lo mismo va a pasar acá, igualito. ¿Por qué? Porque más del 70% del territorio ecuatoriano ya ha sido concesionado y está en prefactibilidad para minería. Entonces, eso es complicado, y te vuelvo a insistir, teniendo un ente rector tan débil, o sea, vos estás como cuando te meten a la cárcel y te dan un abogado, un guagua de primer grado, algo así. Entonces estás jodido porque no sabes por dónde te va a salir, o sea, que vas preso, pero no sabes qué más te va a pasar. Entonces, más o menos está por ese lado. Me parece que la política hay que tomarla, como dicen, el toro por los cuernos. Hubo un periodo donde parece que iba bien la política, se llegó a establecer hasta la primera estrategia, y me acuerdo que fue la primera a nivel de Sudamérica, la primera estrategia de cambio climático nacional, pero ahí nos quedamos, o sea, no quedamos más. Los protocolos que se han firmado, se los está tratando de ver cómo se les va por un ladito, porque no queremos comprometernos con nada más, porque, o sea, siempre el interés está por encima de la ley. Y claro, y el interés siempre es el recurso monetario, y las mineras, o sea, hay que ser sincero, yo voy a ser bien franco en esto, las mineras tienen mucho poder, al igual que las petroleras, ¿no? Las empresas extractivistas tienen mucho poder, y ese poder lo ponen o lo ejercen con un peso específico hacia los lugares donde justamente hay poblaciones más vulnerables, los recursos son más ricos, y además de eso, la funcionalidad ecosistémica es única. Entonces, creo que en el aspecto de política pública, no creo que seamos diferentes con Perú, con Bolivia, ni con Venezuela, porque estamos en la misma línea. Prima la parte del capital y sobre todo prima la parte de dónde está el recurso para que ingrese al Estado y gastarlo en cualquier cosa, pero no creo que sea en bienestar para los demás. No, acá es una cosa impresionante. Bueno, el Perú básicamente es un país minero. En Ecuador no puedes hacer nada sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. En Perú cambia la cosa. Por decirlo así, las mejores minas de acá del Perú están sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar, valga la redundancia. Pero básicamente, lastimosamente es así. Nosotros tenemos varios seguidores que están entre los 17, 25 y 35 años, y como te acabé de decir, internamente tenemos incluso madres de familia que nos siguen. Para ir cerrando, hermano, desde esa perspectiva,
¿qué les dirías tú a esas personas que están en plena formación, no solo académica, también empírica, digo yo, y también autodidacta, porque ahora puedes de alguna manera informarte y aprender con todo el exceso de información que hay en las diferentes plataformas, ¿sí? Que les expliques un poquito el camino que les espera, el camino que nosotros hemos recorrido en el tema de manejo de los recursos naturales. Yo siempre digo que soy un manejador de recursos naturales. Ambientalista no lo sé desde qué punto de vista, pero nada, para que a ellos les digas, porque ellos nos siguen, nosotros somos los influencers, por decirlo así, de ellos, ahora ya con nuevas palabras incluso. ¿Qué les dirías a ellos que están escuchando, están viendo y son los próximos profesionales en manejar el tema ambiental? Es una responsabilidad enorme decirles algo, pero me parece que es muy pertinente, por ejemplo, decirles que esto es una pasión. O sea, cuando vos te metes a trabajar ya con la gestión, con el manejo de los recursos, con la parte humana de los recursos naturales, se vuelve una pasión en la cual defender todo no podemos, pero podemos gestionar muchas cosas. Se puede proteger muchas cosas, no se puede proteger todo. Tener esta lógica de llegar a ser gestionadores o manejadores de recursos de una manera política, estratégica, me parece que es la mejor convicción. Ser muy extremistas también nos va a causar un montón de líos, un montón de problemas, que a la final, siendo mucho más estratégico y negociador, puedes llegar a establecer. ¿Por qué? Porque los poderes están dados y los poderes no los podemos mover, pero sí puedes mover conciencias, puedes mover pensamientos que a la final te pueden dar ese aval de respaldo para proteger muchas cosas. Y creo que lo más importante es proteger la naturaleza, pero al mismo tiempo proteger a la gente que cuida esa naturaleza. Por eso es que, vuelvo a insistir, la parte humana de la naturaleza es fundamental. Es fundamental porque si no tenemos a la gente que vive en el páramo, que vive en el llano, en el altiplano, vive en la selva, vive en el bosque tropical, si esa gente no está convencida y no la podemos convencer para que cuide eso, pues va a ser más fácil que el ecosistema desaparezca. Entonces me parece que por ahí también la idea es cómo llegamos a establecer lógicas de trabajo desde la parte de conservación, pero también desde la parte de generar conciencia y cambio de actitud, sobre todo en los decidores. Estábamos hablando de los políticos, hay que trabajar con los políticos. Así es. Y eso es uno de los trabajos que hago yo también. Así es. Hay que trabajar con ellos, porque ellos a la final también están sus intereses, pero también está su conciencia. Hay que meterles el bichito de ahí, de que comiencen a entender que este mundo no es nuestro, es de nuestros hijos, ni de nuestros hijos, será de los que vengan después. Y esos que vengan después seguramente sí nos van a reclamar, ¿no? De por qué nunca fuimos un poco más conscientes de todo lo que vivimos ahora y no lo pudimos parar a tiempo. Así es, y los políticos son los que toman las decisiones. Nada, hermano, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación, comprometerte a una segunda o tercera vez a un foro que estamos planificando, un foro regional entre 4 o 5 países, ya con temas un poco más puntuales, más objetivos, que están alineados a tu desarrollo profesional. Todo será avisado con tiempo. Por nuestro lado, estamos aquí en el Perú, la plataforma, la empresa, en lo que se pueda ayudar, está con los brazos abiertos. Y nada, tienes un minuto para despedirte de la gente que nos está escuchando, hermano. Chévere, más bien agradecerte un montón, Alex, por la oportunidad. Creo que no me queda más que agradecerles a todos los que nos escuchan, los escucharon y nos escucharán, porque esto parece que ya se vuelve eterno con la tecnología. Así es. Y claro, y sobre todo creo que tener en cuenta algo que es muy importante. Los ecosistemas, y ustedes lo saben porque tienen un lago que lo comparten con Bolivia, los ecosistemas no tienen límites. Los ecosistemas no tienen límites y por eso es que creo que tenemos que vivirlo de esa manera, ¿no? De esa manera, desde la lógica de vernos siempre como seres humanos dentro de un ecosistema y no como personas de un país dentro de unas fronteras. Entonces creo que ahí está uno de los mensajes que podemos verlo. Tenemos muchos ecosistemas en común, sobre todo con Perú, con Colombia, que seguramente esa es otra tarea pendiente de poderlos conservar en conjunto. Así es. Muchas gracias, saludos en casa, se cuidan, nosotros seguimos en el segundo encierro, ya en el mes de abril.
Y nada, hermano, un gusto. Muchas gracias nuevamente. Un gusto, Alex. Ya, chao.